En el sur de Italia, a pocos kilómetros de Nápoles, se extiende una construcción que desafía la lógica de lo que una mente humana puede concebir. Un edificio de más de 47.000 metros cuadrados, con 1.200 habitaciones, una fachada que supera los 240 metros de longitud y unos jardines que se pierden en el horizonte durante más de 3 kilómetros. El Palacio de Caserta fue pensado para eclipsar a Versalles, para humillar a cualquier rey europeo que osara compararse con los Borbones de Nápoles. Y sin embargo, hoy la mayoría de las personas jamás han escuchado su nombre. Es probable que hayas caminado por salones de palacios famosos, que hayas admirado fotografías de residencias reales cubiertas de oro y mármol. Pero existe un lugar que supera a casi todos ellos en escala, en ambición, en el delirio absoluto de querer construir algo eterno. Un lugar que durante décadas fue símbolo del poder más desbordante del Mediterráneo y que con el tiempo se transformó en algo mucho más difícil de sostener de lo que sus creadores imaginaron. Para que este palacio funcionara, para que sus fuentes brotaran agua, para que sus jardines florecieran, para que sus 1.200 habitaciones mantuvieran el calor en invierno y la frescura en verano, fue necesario un esfuerzo humano constante que hoy resulta casi imposible de comprender. Generaciones enteras dedicaron su vida a mantener vivo un sueño que no les pertenecía. Y esto nos lleva a 3 preguntas que rara vez aparecen en las guías turísticas. La primera es económica. ¿Cómo se financió realmente un proyecto de esta magnitud en una de las regiones más empobrecidas de Europa? ¿Y qué impacto tuvo en quienes cargaron con el peso de esa ambición? La segunda es humana. ¿Quiénes fueron las personas invisibles que levantaron estos muros, que tallaron cada columna, que excavaron kilómetros de acueductos bajo tierra? ¿Y qué papel jugaron en una historia que nunca lleva sus nombres? La tercera mira al presente. ¿Por qué hoy recorremos estos salones como una atracción turística más, sin detenernos a pensar en todo lo que implicó construir y mantener durante siglos esta mole de piedra y mármol? En los próximos minutos vamos a recorrer la historia documentada de este palacio. Vamos a caminar por sus pasillos con la calma que merece una noche tranquila y vamos a reflexionar sobre lo que realmente representa este gigante olvidado en el corazón de Europa. Si te interesan las historias de palacios, de civilizaciones pasadas, de los mundos que existieron dentro de muros que hoy solo visitamos como turistas, quédate. Esto recién comienza. Oficialmente, el Palacio Real de Caserta está considerado como una de las obras maestras del barroco tardío europeo. Un monumento declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1997. Los libros de arquitectura lo describen como la residencia real más grande, construida en el siglo XVIII, superando en superficie tanto a Versalles como al Palacio Real de Madrid. Su diseñador fue el arquitecto Luigi Vanvitelli, uno de los nombres más respetados de su época, y su construcción comenzó en el año 1752, bajo el mandato de Carlos III de Borbón, quien por entonces reinaba sobre el reino de Nápoles. Las cifras oficiales hablan de una superficie construida que ronda los 61.000 metros cuadrados, si contamos todos los niveles del edificio, de una fachada principal de 249 metros de largo, de 4 patios interiores monumentales, de una escalera de honor considerada entre las más espectaculares del mundo, y de unos jardines que se extienden durante aproximadamente 3 kilómetros, hasta fundirse con las colinas que rodean el valle.
Hay fuentes, cascadas artificiales, esculturas mitológicas, un jardín inglés añadido posteriormente y una perspectiva visual que fue diseñada específicamente para que el rey, desde su habitación, pudiera contemplar el agua cayendo desde las montañas hasta los pies de su palacio. Todo esto es cierto. Todo esto está documentado. Todo esto es lo que cualquier visitante puede leer en los paneles informativos mientras camina por estos espacios. Pero toda gran construcción tiene una historia más amplia que rara vez aparece en los folletos. Detrás de cada columna de mármol hay una cadena de decisiones económicas. Detrás de cada fuente hay kilómetros de canalizaciones excavadas a mano. Detrás de cada salón, decorado con frescos, hay años de trabajo de personas cuyos nombres jamás fueron registrados en ningún documento oficial. El reino de Nápoles en el siglo XVIII no era precisamente una potencia económica floreciente. Era un territorio extenso que abarcaba todo el sur de la península italiana y la isla de Sicilia, pero también era una región marcada por profundas desigualdades, por una agricultura de subsistencia en muchas zonas rurales, por una nobleza terrateniente que acumulaba privilegios mientras la población campesina vivía en condiciones que hoy nos resultarían difíciles de imaginar. El reino había pasado durante siglos de mano en mano, de los aragoneses a los españoles, de los españoles a los austriacos, y finalmente a esta nueva rama de los Borbones, que llegó con Carlos III en 1734. Carlos no era un rey cualquiera, era hijo de Felipe V de España e Isabel de Farnesio, y había sido criado con la idea de que un monarca debía dejar huella, debía construir, debía demostrar su grandeza a través de obras que perduraran más allá de su propia vida. Cuando llegó a Nápoles, encontró un reino con potencial, pero sin los símbolos de poder que él consideraba necesarios. Y desde muy pronto comenzó a soñar con un palacio que rivalizara con las grandes residencias europeas, que dejara claro al mundo que los Borbones de Nápoles no eran una rama menor de la familia, sino una dinastía capaz de construir maravillas. El problema, como suele ocurrir con los sueños de los poderosos, es que alguien tiene que pagarlos, y ese alguien rara vez son quienes los sueñan. Según los registros históricos que han sobrevivido, el coste inicial estimado del proyecto rondaba los 6 millones de ducados, una cifra astronómica para la época que equivaldría a cientos de millones de euros actuales si intentáramos hacer una conversión aproximada. Pero, como ocurre con casi todas las grandes obras, el presupuesto inicial fue solo el comienzo. Las modificaciones, los retrasos, los imprevistos, los cambios de diseño y las ampliaciones fueron inflando la cifra año tras año, década tras década, hasta que el palacio se convirtió en un pozo sin fondo que drenaba recursos del reino durante generaciones. Carlos III nunca llegó a ver su palacio terminado. En 1759 heredó el trono de España tras la muerte de su hermanastro Fernando VI y tuvo que abandonar Nápoles, dejando el proyecto en manos de su hijo Fernando, que apenas tenía 8 años. La regencia, los cambios políticos, las guerras europeas, todo fue complicando una construcción que avanzaba a trompicones, que se detenía cuando faltaba dinero y se reanudaba cuando aparecían nuevos fondos. El arquitecto Luigi Vanvitelli murió en 1773 sin haber visto completada su obra maestra. Su hijo, Carlo, tomó el relevo, pero los recursos ya no fluían como antes. Los jardines quedaron incompletos durante décadas. Algunas secciones del palacio nunca recibieron la decoración prevista originalmente. Y mientras tanto,
afuera de esos muros, el reino seguía funcionando con las mismas estructuras feudales de siempre, con campesinos que entregaban buena parte de sus cosechas a señores que a su vez tributaban a una corona que gastaba fortunas en mármol y fuentes. Es importante entender que esto no era una anomalía, era el sistema. En toda Europa, las grandes construcciones reales funcionaban de manera similar. Versalles había arruinado las finanzas francesas durante el reinado de Luis XIV. El Palacio de Invierno en San Petersburgo había costado vidas y recursos incalculables. Los Habsburgo habían construido Schönbrunn mientras sus súbditos en los confines del imperio vivían en condiciones de extrema pobreza. El Palacio de Caserta no fue una excepción a esta regla, sino más bien su expresión más pura en el contexto mediterráneo. Pero conocer el contexto no elimina el peso de las cifras. Solo nos ayuda a entender que lo que hoy visitamos como patrimonio cultural fue, en su momento, una decisión política con consecuencias muy reales para personas muy concretas. Ahora imaginemos por un momento lo que significaba levantar un edificio de estas características en el siglo XVIII. No había grúas hidráulicas, no había camiones que transportaran materiales, no había hormigón armado ni estructuras prefabricadas. Cada piedra que forma parte de este palacio fue extraída de alguna cantera, tallada a mano, transportada en carros tirados por animales o cargada sobre espaldas humanas, y finalmente colocada en su lugar por trabajadores que en muchos casos venían de los pueblos más pobres de la región. Los registros históricos indican que en los momentos de mayor actividad constructiva llegaron a trabajar en Caserta varios miles de personas simultáneamente. Algunos documentos hablan de 3.000 trabajadores, otros elevan la cifra en determinados períodos. Lo que está claro es que fue una de las obras más grandes de su tiempo en todo el continente europeo, comparable solo a las grandes construcciones reales del momento. Y cuando hablamos de condiciones laborales en el siglo XVIII, debemos abandonar cualquier marco de referencia contemporáneo. Las jornadas eran largas, a menudo de sol a sol. Los salarios, cuando se pagaban puntualmente, apenas alcanzaban para la subsistencia. Los accidentes eran frecuentes y rara vez quedaban registrados de manera sistemática. No existía nada parecido a la seguridad laboral tal como la entendemos hoy. Un trabajador que caía de un andamio, que era aplastado por una piedra mal asegurada o que enfermaba por el polvo constante de las canteras, simplemente desaparecía de las listas de pago y era reemplazado por otro. Esto no significa que los constructores de Caserta fueran especialmente crueles o negligentes. Significa que el sistema entero funcionaba así. Las grandes catedrales medievales, las pirámides egipcias, los acueductos romanos, todas las obras monumentales de la historia humana tienen detrás un coste en vidas y sufrimiento que los monumentos terminados no reflejan. Caserta no fue diferente. Hay un elemento particular de esta construcción que merece atención especial, y es el acueducto carolino. Para que las fuentes del jardín funcionaran, para que el agua cayera en cascada desde las colinas hasta el palacio, era necesario traer ese agua desde las montañas situadas a más de 40 kilómetros de distancia. La solución fue construir un acueducto monumental, una obra de ingeniería que en algunos tramos discurre bajo tierra y en otros se eleva sobre el paisaje mediante arcadas que recuerdan a las construcciones romanas. El tramo más espectacular es el llamado Puente de Valle, una estructura de 3 niveles de arcos que salva un valle entero a una altura de más de 50 metros.
Es, según algunos historiadores, uno de los puentes acueducto más impresionantes construidos en Europa desde la época romana. Y para levantarlo fueron necesarios años de trabajo, en condiciones que los documentos de la época apenas mencionan de pasada. Sabemos que hubo accidentes, sabemos que hubo enfermedades, sabemos que muchos trabajadores procedían de las zonas más deprimidas del reino y que su participación en la obra no siempre fue voluntaria en el mismo sentido moderno del término. El sistema de corveas, de trabajos obligatorios que los campesinos debían a sus señores o al Estado, seguía vigente en muchas partes de Europa, y es probable que una parte significativa de la mano de obra de Caserta procediera de estos mecanismos de reclutamiento forzoso. Pero aquí debemos ser especialmente cuidadosos con el lenguaje. Los documentos históricos no siempre nos permiten distinguir con claridad entre trabajo asalariado, trabajo forzado por obligación feudal y otras formas intermedias de coacción económica. Lo que sí podemos afirmar es que las personas que construyeron este palacio no lo hicieron por amor al arte ni por devoción a la corona. Lo hicieron porque no tenían alternativa, porque era la única forma de conseguir un sustento en una economía que ofrecía pocas opciones a quienes nacían en las capas más bajas de la sociedad. Y mientras ellos tallaban piedras y excavaban túneles, los arquitectos diseñaban salones decorados con frescos mitológicos, los escultores creaban estatuas de dioses y ninfas para los jardines, y los reyes soñaban con pasear por galerías infinitas, contemplando su propio poder reflejado en cada superficie de mármol. Esta dualidad no es exclusiva de Caserta, es la esencia misma de cómo funcionaban las sociedades preindustriales. Pero hay algo en la escala de este proyecto, en su ambición desmedida, que hace que el contraste resulte especialmente visible. Cuando caminas hoy por la escalera de honor, cuando admiras los frescos del techo, cuando te pierdes en la perspectiva infinita de los jardines, es difícil no preguntarse cuántas vidas quedaron enterradas bajo toda esa belleza. No lo decimos como acusación, lo decimos como reflexión, porque entender el pasado implica aceptar que las obras que hoy admiramos fueron posibles gracias a sistemas que hoy consideraríamos inaceptables. Y quizá esa incomodidad sea precisamente lo que hace que estas historias merezcan ser contadas. Los años pasaron sobre el palacio de Caserta, como pasan sobre todas las cosas. Carlos III se fue a reinar a España y murió sin volver a pisar los salones que había soñado. Su hijo Fernando IV, que luego sería Fernando I de las dos Sicilias, tras la unificación de los reinos de Nápoles y Sicilia, creció en aquel palacio inacabado, rodeado de andamios y obras perpetuas. Se casó con María Carolina de Austria, hermana de María Antonieta, y juntos intentaron convertir Caserta en una corte a la altura de las grandes capitales europeas. Pero el mundo estaba cambiando. La Revolución Francesa estalló en 1789 y sus ondas de choque llegaron hasta el sur de Italia. Las ideas de libertad, igualdad y fraternidad resultaban peligrosas para una monarquía absoluta como la napolitana. María Carolina, horrorizada por el destino de su hermana en la guillotina, se convirtió en una de las enemigas más feroces del pensamiento revolucionario. Y el palacio que había sido concebido como símbolo de gloria eterna se transformó en refugio de una dinastía aterrorizada por el curso de la historia. En 1799, cuando las tropas francesas invadieron el reino y proclamaron la efímera República Partenopea, la familia real huyó a Sicilia bajo protección británica.
el palacio quedó a merced de los acontecimientos, ocupado por unos, saqueado por otros, testigo mudo de una época que se desmoronaba. Napoleón llegó después. Su hermano José I, su cuñado Joaquín Murat después, ocuparon el trono de Nápoles y utilizaron Caserta según sus propios caprichos. Murat, que había sido un brillante general de caballería antes de convertirse en rey, apreciaba la magnificencia del lugar, pero tenía otras prioridades. Las guerras napoleónicas drenaban recursos y el mantenimiento de un palacio de estas dimensiones pasó a un segundo plano. Cuando los Borbones regresaron definitivamente en 1815, tras la caída de Napoleón, encontraron un reino exhausto y un palacio necesitado de reparaciones urgentes. Fernando, que ahora reinaba como Fernando I de las dos Sicilias, era ya un hombre mayor, desconfiado de todo y de todos, más preocupado por la supervivencia de su dinastía que por completar los sueños arquitectónicos de su padre. Y así, década tras década, el palacio fue sobreviviendo como pudo. Los jardines que nunca se terminaron del todo fueron parcheados aquí y allá. Las habitaciones que nunca recibieron su decoración definitiva fueron amuebladas con lo que había disponible. El acueducto seguía trayendo agua desde las montañas, pero su mantenimiento requería recursos que no siempre estaban disponibles. Las fuentes funcionaban cuando funcionaban, y cuando no, simplemente quedaban secas hasta que alguien encontraba dinero para repararlas. Los herederos de Fernando enfrentaron un problema que ningún arquitecto había previsto en los planos originales. Un palacio de esta magnitud no es solo un edificio. Es un organismo vivo que consume recursos constantemente, que exige atención permanente, que devora fortunas en calefacción, en reparaciones, en personal de mantenimiento, en limpieza, en vigilancia. Los techos se agrietan, las humedades aparecen, los frescos se deterioran, las tuberías se obstruyen, los jardines crecen descontrolados si no hay jardineros que los poden. Las fuentes se atascan con hojas y sedimentos, el mármol se mancha, la madera se apolilla, y todo esto ocurre simultáneamente, en 1200 habitaciones distribuidas a lo largo de una superficie que parece no tener fin. Durante el reinado de Fernando II, que gobernó desde 1830 hasta 1859, el palacio vivió quizás sus últimos años de esplendor relativo. Fernando era un hombre conservador, desconfiado del progreso y de las ideas liberales que recorrían Europa, pero también era consciente del valor simbólico de Caserta como representación del poder borbónico. Invirtió en mantener las apariencias, en que los salones principales lucieran dignos para las recepciones oficiales, en que las fuentes funcionaran cuando había visitantes importantes. Pero incluso entonces, los cronistas de la época dejaron testimonios de habitaciones cerradas por falta de personal para mantenerlas, de alas enteras del palacio que permanecían en penumbra porque resultaba demasiado costoso iluminarlas todas, de jardines que se iban simplificando porque no había suficientes jardineros para cuidar cada rincón. El gigante empezaba a mostrar signos de fatiga, aunque desde fuera todavía impresionara a cualquier visitante. Y luego llegó la unificación italiana. En 1860, Giuseppe Garibaldi y sus camisas rojas desembarcaron en Sicilia, derrotaron al ejército borbónico y avanzaron hacia el norte. En cuestión de meses, el reino de las dos Sicilias dejó de existir. Francisco II, el último Borbón de Nápoles, huyó primero a Gaeta y luego al exilio. Y el palacio de Caserta, esa construcción pensada para durar eternamente
como símbolo de una dinastía, se encontró de pronto sin propósito, sin familia real que lo habitara, sin la razón de ser que había justificado su existencia durante más de un siglo. El nuevo reino de Italia, gobernado por los Saboya desde el norte, no sabía muy bien qué hacer con aquel elefante blanco, heredado de los vencidos. Durante un tiempo, el palacio sirvió como residencia ocasional para la nueva familia real cuando visitaba el sur. Víctor Manuel II, el primer rey de la Italia unificada, pasó algunas temporadas allí. Su sucesor, Humberto I, hizo lo mismo. Pero Caserta quedaba lejos de Roma, lejos del centro del poder, y los Saboya tenían sus propias residencias en el Piamonte, que les resultaban más familiares y más cómodas. Poco a poco, el palacio fue quedando relegado a un papel secundario. Se cerraron alas enteras para reducir gastos. El personal se fue reduciendo hasta quedar solo lo mínimo indispensable. Los jardines comenzaron a mostrar señales de abandono que los visitantes más atentos no podían ignorar. Las fuentes funcionaban cada vez menos. El acueducto, esa maravilla de ingeniería que traía agua desde 40 kilómetros de distancia, requería reparaciones que nadie quería financiar. Y mientras tanto, afuera del palacio, Italia vivía sus propios dramas. La unificación había sido un proceso traumático para el sur. La economía napolitana, que nunca había sido próspera, se hundió aún más bajo las políticas del nuevo gobierno central. Millones de personas emigraron hacia América buscando oportunidades que su tierra no podía ofrecerles. Los campesinos que un día habían trabajado en las canteras de Caserta o en los campos que rodeaban el palacio, ahora cruzaban el océano en barcos atestados, dejando atrás una región que parecía haberse quedado congelada en el tiempo. El siglo XX trajo nuevas transformaciones. Durante la Primera Guerra Mundial, partes del palacio fueron utilizadas como hospital militar. Los salones que habían albergado bailes y recepciones reales se llenaron de camas con heridos, de vendas ensangrentadas, de médicos y enfermeras luchando por salvar vidas en un escenario completamente ajeno a la función original del edificio. Es probable que los fantasmas de los reyes Borbones, si existieran, se revolvieran inquietos ante semejante espectáculo. Y después vino la Segunda Guerra Mundial, que dejó su propia marca en esta historia. Cuando los aliados desembarcaron en Italia en 1943, el Palacio de Caserta se convirtió en cuartel general del mando aliado en el Mediterráneo. El general Dwight Eisenhower, que luego sería presidente de Estados Unidos, estableció aquí su centro de operaciones. Los mapas de guerra se desplegaron sobre mesas que antes habían servido para banquetes reales. Las radios militares ocuparon salones decorados con frescos mitológicos. Y en uno de los momentos más significativos de la historia del siglo XX, fue aquí, en el Palacio de Caserta, donde se firmó la rendición incondicional de las fuerzas alemanas en Italia el 29 de abril de 1945. Hay algo profundamente irónico en este giro del destino. Un palacio construido para celebrar el poder absoluto de una monarquía terminó siendo el escenario donde se certificó la derrota del fascismo y el nazismo. Los salones que Carlos III había imaginado como templos de su gloria personal se llenaron de uniformes militares aliados, de máquinas de escribir, de cables telefónicos y de la burocracia necesaria para gestionar una guerra moderna. Luigi Vanvitelli no podría haber imaginado jamás semejante uso para su obra maestra. Terminada la guerra, llegó la pregunta inevitable: ¿qué hacer ahora con este lugar?
Italia era una república desde 1946. Ya no había reyes, ni Saboya, ni Borbones. El palacio pertenecía ahora al Estado italiano, que se encontraba arruinado tras la guerra y con prioridades mucho más urgentes que mantener residencias reales vacías. Había que reconstruir ciudades bombardeadas. Había que dar trabajo a millones de desempleados. Había que levantar una economía destruida. Caserta, con sus 1.200 habitaciones y sus 3 kilómetros de jardines, parecía un lujo imposible de sostener. La solución fue convertirlo en museo, en atracción turística, en patrimonio cultural abierto al público. Era la única forma de justificar el gasto de mantenerlo, aunque fuera parcialmente. Si la gente pagaba entrada para recorrer los salones y pasear por los jardines, al menos parte de los costes podían cubrirse. Y así comenzó una nueva etapa en la vida del palacio, una etapa que continúa hasta hoy y que tiene sus propias contradicciones. Porque mantener un edificio histórico de estas dimensiones como museo público no es nada sencillo. Los presupuestos estatales nunca son suficientes. Las restauraciones se retrasan. Las filtraciones de agua van dañando lentamente estructuras que nadie repara a tiempo. Hay habitaciones que permanecen cerradas al público durante años porque no hay dinero para restaurarlas. Hay fuentes que no funcionan porque el sistema hidráulico necesita intervenciones costosísimas. Hay zonas de los jardines que se van deteriorando porque no hay suficiente personal para cuidarlas. Los informes de los últimos años pintan un panorama preocupante. La falta de inversión crónica ha ido acumulando problemas que cada vez son más difíciles de resolver. Algunas estructuras muestran signos de deterioro que requerirían intervenciones urgentes. El acueducto carolino, esa obra maestra de la ingeniería del siglo XVIII, necesita reparaciones que cuestan millones de euros y que nadie parece dispuesto a financiar. Los jardines, que deberían ser uno de los principales atractivos del lugar, presentan zonas visiblemente abandonadas que contrastan dolorosamente con la magnificencia que un día tuvieron. Y sin embargo, cada año llegan cientos de miles de visitantes. Vienen de toda Italia, de Europa, del mundo entero. Recorren los salones admirando los frescos, se fotografían en la escalera monumental, pasean por los jardines cuando el calor no es demasiado intenso, compran postales y recuerdos en la tienda y luego se marchan con la sensación de haber visto algo extraordinario. Pocos se detienen a pensar en lo que realmente están viendo, porque lo que tenemos aquí no es solo un palacio bonito, es el testimonio físico de una forma de entender el mundo que hoy nos resulta difícil de comprender, una forma en la que era perfectamente normal que un rey decidiera construir el edificio más grande de Europa mientras sus súbditos pasaban hambre, una forma en la que miles de trabajadores podían morir o enfermar levantando muros que nunca llegarían a habitar, una forma en la que generaciones enteras podían dedicar sus vidas a mantener jardines y fuentes para el disfrute de una sola familia. Hoy caminamos por estos espacios con la calma del turista, con la distancia del que observa el pasado como algo ajeno, como si fuera un espectáculo montado para nuestra diversión. Sacamos el teléfono, hacemos fotos, las subimos a las redes sociales con algún comentario ingenioso y seguimos adelante. El palacio se ha convertido en escenario, en decorado, en fondo para nuestros selfies. Y quizás eso sea lo más extraño de todo, que un lugar pensado para impresionar y abrumar a quienes lo contemplaran se haya transformado en una parada más en el circuito turístico, en algo que consumimos con la misma ligereza
con la que consumimos cualquier otra experiencia de ocio. No es una crítica, es simplemente una observación. Así funcionan las cosas en nuestro tiempo. Los palacios que un día fueron centros de poder absoluto, ahora son museos que compiten por visitantes con parques temáticos y centros comerciales. Los jardines que un día requirieron ejércitos de jardineros, ahora sobreviven como pueden con presupuestos recortados y personal insuficiente. Las fuentes que un día asombraron a embajadores y dignatarios ahora funcionan solo en horarios limitados para ahorrar agua y electricidad. Y los fantasmas, si es que existen, deben contemplar todo esto con una mezcla de asombro y melancolía. Los reyes que soñaron con la eternidad descubrirían que sus palacios ahora pertenecen a las masas que tanto despreciaron. Los trabajadores que murieron construyendo estos muros verían que su sacrificio se ha convertido en atracción turística. Los jardineros que dedicaron sus vidas a podar setos y limpiar fuentes comprobarían que su trabajo ha sido parcialmente abandonado por falta de recursos. El tiempo hace cosas extrañas con los lugares. Los vacía de su significado original y les asigna otros nuevos. Caserta ya no es el símbolo del poder borbónico que Carlos III imaginó. Tampoco es exactamente un museo en el sentido tradicional de la palabra. Es algo más difícil de definir. Es un espacio donde el pasado y el presente se encuentran de formas incómodas, donde la belleza y el abandono conviven en habitaciones contiguas, donde la grandeza y la decadencia son dos caras de la misma moneda. Los pasillos del palacio tienen una cualidad particular cuando se recorren sin prisa, especialmente en las horas más tranquilas del día, cuando los grupos de turistas se han marchado y queda solo el silencio. Los pasos resuenan sobre suelos de mármol que han soportado el peso de reyes y generales, de sirvientes y soldados, de millones de visitantes a lo largo de casi 3 siglos. Las ventanas dejan entrar una luz que cambia según la hora, que a veces ilumina los frescos del techo con una claridad casi irreal y otras veces los deja en una penumbra que difumina los detalles. En esos momentos es cuando resulta más fácil imaginar lo que este lugar fue en sus tiempos de esplendor. Las antorchas y candelabros encendidos, el murmullo de conversaciones en salones llenos de cortesanos, el sonido de la música llegando desde alguna galería lejana, los pasos apresurados del servicio llevando bandejas y mensajes. Todo ese mundo que funcionaba como un mecanismo complejo, con cientos de personas cumpliendo funciones específicas para que una sola familia pudiera vivir rodeada de un lujo que ningún ser humano necesita, pero que muchos han deseado a lo largo de la historia. También es fácil imaginar los otros sonidos, los que no aparecen en las descripciones románticas, el martilleo constante de las obras que nunca terminaban del todo, las órdenes gritadas en las cocinas donde se preparaban banquetes para cientos de invitados, los lamentos de los enfermos en las habitaciones del servicio, lejos de los ojos de los señores, los rezos de quienes sabían que probablemente morirían sin haber salido nunca de estas paredes. Todo ese universo paralelo que existía justo debajo de la superficie brillante, sin el cual nada de esto habría sido posible. Los jardines cuentan su propia historia cuando se recorren con atención. La perspectiva central, esa línea recta que se extiende desde la fachada trasera del palacio hasta las cascadas en las colinas, fue diseñada para impresionar, para crear una sensación de infinito controlado, de naturaleza domesticada al servicio de la voluntad humana. Cada elemento está calculado
para producir un efecto visual específico. Las fuentes no están colocadas al azar, sino en puntos precisos que marcan un ritmo ascendente hacia el clímax final de la gran cascada. Pero si uno se desvía de ese eje central, si explora los caminos laterales, si se adentra en el jardín inglés que fue añadido posteriormente, encuentra una realidad diferente. Encuentra zonas donde la vegetación crece sin control aparente, donde los bancos de piedra están cubiertos de musgo, donde las estatuas muestran las marcas del tiempo y la falta de mantenimiento. Encuentra un paisaje que ya no es el jardín perfecto de los grabados antiguos, sino algo más salvaje, más melancólico, más real. Hay quienes prefieren esta versión del lugar. Hay quienes encuentran más belleza en la decadencia que en la perfección artificial. Hay quienes ven en esas hierbas creciendo entre las piedras una especie de justicia poética, como si la naturaleza estuviera recuperando lentamente lo que le fue arrebatado hace siglos. Es una forma de mirarlo. Hay otras. Lo que resulta innegable es que el Palacio de Caserta ocupa un lugar extraño en la memoria colectiva europea. Debería ser uno de los monumentos más famosos del continente, por sus dimensiones, por su historia, por su valor arquitectónico. Debería estar en todas las listas de lugares imprescindibles que visitar. Y sin embargo, su nombre rara vez aparece cuando se habla de los grandes palacios del mundo. Versalles acapara toda la atención. El Palacio de Invierno en San Petersburgo tiene su propio prestigio. Schönbrunn, en Viena, recibe millones de visitantes. Pero Caserta permanece en un segundo plano, como si toda la grandeza que acumula no fuera suficiente para romper una especie de maldición de invisibilidad. Parte de la explicación está en la geografía. El sur de Italia nunca ha ocupado el centro del imaginario europeo de la misma manera que París, Viena o San Petersburgo. Los estereotipos sobre el Mezzogiorno, sobre su supuesto atraso, sobre su pobreza, han contaminado durante siglos la percepción de todo lo que viene de esa región. Caserta sufre el mismo prejuicio que afecta a Nápoles en general, esa ciudad extraordinaria que muchos turistas evitan por miedo a leyendas sobre delincuencia y caos. Parte de la explicación está también en la propia historia del lugar. Un palacio asociado a una dinastía derrotada, a un reino que dejó de existir, a un pasado que el norte de Italia prefirió olvidar durante mucho tiempo. La unificación italiana fue un proceso complejo, y las heridas entre norte y sur nunca terminaron de cicatrizar del todo. Caserta, como símbolo del poder borbónico, quedó atrapada en esa tensión, incapaz de ser celebrada con el mismo entusiasmo con que otras naciones celebran su patrimonio monárquico. Y parte de la explicación, quizás la más importante, está en nosotros mismos, en nuestra tendencia a visitar lo que todo el mundo visita, a fotografiar lo que todo el mundo fotografía, a considerar importante solo aquello que la cultura popular ha decidido que es importante. Caserta no aparece en las películas tanto como Versalles. No sale en las series de televisión. No tiene el marketing que tienen otros destinos. Y en un mundo donde la atención es el recurso más escaso, quedarse fuera del circuito mediático equivale casi a no existir. Pero el palacio sigue ahí. Sigue recibiendo visitantes, aunque sean menos de los que merece. Sigue mostrando sus salones y sus jardines a quien tenga la curiosidad de llegar hasta él. Sigue siendo, objetivamente, una de las construcciones más impresionantes que el ser humano ha levantado jamás. Y sigue planteando las mismas preguntas que planteaba hace 270 años, cuando Carlos III puso la primera piedra soñando con una gloria
que nunca llegó a disfrutar del todo. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por la belleza? ¿Quién decide que el sueño de uno justifica el sacrificio de muchos? ¿Pueden las piedras conservar la memoria de quienes las tallaron? ¿O solo guardan el recuerdo de quienes las encargaron? ¿Tiene sentido mantener con vida construcciones pensadas para un mundo que ya no existe? No hay respuestas fáciles. Probablemente no hay respuestas en absoluto. Solo más preguntas que van surgiendo a medida que uno recorre estos espacios y deja que la mente divague por los siglos que se acumulan entre estas paredes. Lo que sí podemos afirmar es que el Palacio de Caserta merece ser conocido, merece ser visitado, merece ocupar un lugar en nuestra memoria colectiva, aunque solo sea como recordatorio de todo lo que somos capaces de construir y de todo lo que esa construcción implica. Es un monumento a la ambición humana en su sentido más amplio, con todo lo bueno y todo lo terrible que esa palabra contiene. Las noches en el Palacio de Caserta debían ser algo difícil de imaginar para quienes nunca vivieron en una construcción de estas dimensiones. 1.200 habitaciones sumidas en la oscuridad, apenas iluminadas por velas y antorchas que proyectaban sombras danzantes sobre los frescos de los techos. Pasillos interminables donde los pasos resonaban como ecos de algo lejano. Corrientes de aire que se colaban por rendijas invisibles y hacían oscilar las llamas, creando la ilusión de movimiento en las figuras pintadas. Para los reyes y la familia real, todo esto formaba parte de la normalidad. Habían nacido rodeados de espacios monumentales y probablemente no conocían otra forma de vivir. Pero para el servicio, para las decenas de personas que debían mantener el palacio funcionando mientras los señores dormían, las noches debían tener una cualidad completamente diferente. Había que mantener los fuegos encendidos para que las habitaciones principales no se enfriaran. Había que vigilar que ninguna vela provocara un incendio. Había que estar preparados por si algún miembro de la familia necesitaba algo a cualquier hora. Había que patrullar galerías y salones para asegurarse de que todo estuviera en orden. Los documentos históricos rara vez se detienen en estos detalles. Las crónicas de la época prefieren describir bailes y recepciones, visitas de embajadores, decisiones políticas tomadas en los gabinetes reales. Pero toda esa vida oficial solo era posible gracias a una estructura invisible de trabajadores que funcionaba las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin descanso, sin reconocimiento, sin que nadie considerara necesario registrar sus nombres o sus historias. Sabemos que el personal del palacio estaba organizado en una jerarquía estricta que reflejaba la estructura de la sociedad en general. En la cúspide estaban los cargos de confianza del rey, los mayordomos y administradores que gestionaban el funcionamiento cotidiano y que a menudo pertenecían a familias nobles menores. Por debajo de ellos había una capa intermedia de criados especializados, cocineros, costureras, jardineros jefes, encargados de las caballerizas, responsables de las bodegas. Y en la base, el grueso del servicio, formado por personas que realizaban las tareas más duras y menos agradecidas, que limpiaban habitaciones que nunca llegarían a ocupar, que transportaban cargas pesadas por escaleras interminables, que vaciaban orinales y fregaban suelos de mármol hasta que brillaban. La vida de estas personas transcurría en un mundo paralelo al de los señores, físicamente cercano, pero socialmente infinitamente distante. Tenían sus propias habitaciones, generalmente en las zonas menos nobles del edificio, donde el espacio era más reducido, la luz más escasa,
la ventilación más pobre. Tenían sus propios comedores, donde la comida era abundante pero simple, muy diferente de los banquetes que se servían en los salones principales. Tenían sus propios horarios, determinados no por sus necesidades, sino por las de quienes les daban trabajo. Algunos cronistas de la época dejaron testimonio de las condiciones en que vivía el servicio en las grandes residencias reales europeas. Las enfermedades eran frecuentes, especialmente las relacionadas con el frío y la humedad en los meses de invierno. Las jornadas largas y el trabajo físico intenso provocaban un desgaste que envejecía prematuramente a quienes lo realizaban. Los accidentes laborales, aunque rara vez mortales, eran parte de la rutina. Quemaduras en las cocinas, cortes con herramientas, caídas por escaleras, lesiones de espalda por cargar pesos excesivos. Todo esto era considerado normal, parte inevitable de una vida dedicada al servicio. Y sin embargo, para muchos de estos trabajadores, el empleo en el palacio representaba una oportunidad que difícilmente habrían encontrado en otra parte. En una región donde la pobreza rural era la norma, donde los campesinos vivían al borde de la subsistencia, tener trabajo fijo en la casa real significaba comida asegurada, techo sobre la cabeza, cierta estabilidad en un mundo profundamente inestable. Muchos venían de familias que habían servido en el palacio durante generaciones, transmitiendo el oficio de padres a hijos como una especie de herencia. Esta complejidad es importante para entender el pasado sin caer en simplificaciones moralizantes. Los trabajadores del palacio no eran simplemente víctimas de un sistema injusto, aunque el sistema ciertamente fuera injusto. Eran personas con sus propias estrategias de supervivencia, sus propias aspiraciones dentro de los límites que su época les imponía, sus propias relaciones y afectos. Reducirlos a la categoría de víctimas pasivas sería tan injusto como olvidar por completo las condiciones en que vivían. Lo que sí podemos afirmar es que el palacio funcionaba gracias a ellos, y que sin su trabajo constante toda esa magnificencia se habría venido abajo en cuestión de meses. Cada superficie brillante requería manos que la pulieran. Cada jardín cuidado requería jardineros que lo atendieran día tras día. Cada comida servida requería cocineros, ayudantes, servidores de mesa. Cada habitación caliente en invierno requería personas que cortaran leña, la transportaran y mantuvieran los fuegos encendidos. El palacio era un organismo vivo y el servicio era su sistema circulatorio, invisible pero absolutamente indispensable. Cuando hoy recorremos estos espacios como visitantes, esta dimensión tiende a desaparecer por completo. Los guías nos hablan de reyes y reinas, de arquitectos y artistas, de decisiones políticas y alianzas matrimoniales. Nos muestran los salones de gala y las habitaciones reales, los frescos del techo y las esculturas de los jardines. Pero rara vez nos llevan a las cocinas, a las habitaciones del servicio, a los espacios donde transcurría esa otra vida, sin la cual nada de esto habría sido posible. No es una omisión deliberada ni malintencionada. Simplemente, esas zonas suelen estar cerradas al público, o son consideradas de menor interés turístico, o no se han conservado con el mismo cuidado que los espacios nobles. Pero el resultado es que nuestra imagen del pasado queda distorsionada, como si los palacios hubieran funcionado por arte de magia, como si la belleza se mantuviera sola sin necesidad de manos humanas que la cuidaran. El palacio de Caserta no es una excepción a esta regla, pero quizás por su propia escala desmesurada hace más evidente la contradicción.
Cuando uno contempla los 3 kilómetros de jardines, es imposible no preguntarse cuántas personas harían falta para mantenerlos en su estado original. Cuando uno recorre las 1200 habitaciones, aunque sea solo en la imaginación, es inevitable pensar en el ejército de limpiadores que debía movilizarse para mantenerlas presentables. La magnitud del lugar hace visible lo que en construcciones más modestas puede pasar desapercibido. Y esto nos lleva a reflexionar sobre cómo construimos nuestra relación con el patrimonio histórico. Cuando visitamos un palacio como Caserta, ¿qué es exactamente lo que venimos a ver? ¿Venimos a admirar la habilidad de los arquitectos y artistas que lo diseñaron? ¿Venimos a imaginar la vida de los reyes que lo habitaron? ¿Venimos simplemente a disfrutar de la belleza sin hacernos demasiadas preguntas? Todas estas respuestas son válidas, pero quizás habría que añadir una más. Quizás también deberíamos venir a recordar a todas las personas sin nombre que hicieron posible esta belleza, que dedicaron sus vidas a mantenerla y cuya memoria se ha ido desvaneciendo con el paso de los siglos. No se trata de sentir culpa, que sería una emoción inútil y anacrónicamente aplicada a situaciones que no podemos cambiar. Se trata más bien de ampliar nuestra mirada, de enriquecer nuestra comprensión del pasado, incorporando perspectivas que tradicionalmente han quedado fuera del relato oficial. Se trata de reconocer que la historia no la hacen solo los grandes personajes que aparecen en los libros de texto, sino también las multitudes anónimas, sin cuyo trabajo cotidiano ninguna de las grandes obras de la humanidad habría sido posible. El agua que baja desde las montañas y alimenta las fuentes de Caserta recorre un camino que muy pocos visitantes se detienen a considerar. El acueducto carolino, esa obra de ingeniería que mencionábamos antes, no es solo un logro técnico impresionante. Es también el resultado de años de trabajo, de personas que excavaron túneles bajo tierra, que tallaron piedras para los arcos, que arriesgaron sus vidas trabajando en alturas vertiginosas para levantar el puente de valle. Los documentos de la época mencionan accidentes, aunque sin dar muchos detalles. Sabemos que hubo muertos, aunque no sabemos cuántos exactamente. Sabemos que las condiciones de trabajo eran peligrosas, aunque no tenemos descripciones precisas de cómo se organizaban las tareas. Lo que sí sabemos es que el acueducto se terminó, que el agua llegó hasta el palacio, que las fuentes pudieron funcionar tal como el rey había soñado. El precio humano de ese logro quedó registrado solo de forma fragmentaria, en notas al margen, en documentos administrativos que nadie consideró importantes de conservar. Hay algo que resulta particularmente evocador en la imagen de esa agua recorriendo 40 kilómetros desde las montañas hasta el palacio. Es un flujo constante que conecta la geografía con la arquitectura, la naturaleza con la cultura, el pasado con el presente. Esa misma agua que hoy vemos caer en las cascadas de los jardines, cuando funcionan, cayó también hace 250 años, cuando los reyes paseaban por estos mismos caminos, admirando el espectáculo que habían creado. Y antes de llegar hasta aquí, pasó por los túneles y acueductos que manos humanas construyeron, manos que ya no existen, que se convirtieron en polvo hace mucho tiempo, pero cuyo trabajo sigue siendo funcional, sigue cumpliendo su propósito original. Es una forma de inmortalidad, si lo pensamos bien. No la inmortalidad del nombre propio, que solo unos pocos privilegiados consiguen, sino la inmortalidad del trabajo bien hecho, de la piedra bien tallada,
del arco bien construido que sigue en pie siglos después de que quien lo levantó haya desaparecido. Los obreros del acueducto de Caserta probablemente nunca imaginaron que su obra seguiría funcionando en el siglo XXI. Probablemente no pensaban más allá del próximo día de trabajo, del próximo pago, de la próxima comida, pero inconscientemente estaban construyendo algo que les sobreviviría con mucho, algo que daría testimonio de su habilidad y su esfuerzo mucho después de que sus nombres se hubieran olvidado. Hay una lección aquí que trasciende la historia específica de Caserta, una lección sobre la fragilidad de la fama y la solidez del trabajo bien hecho. Los reyes borbones que encargaron este palacio querían ser recordados para siempre, querían que su nombre permaneciera asociado a esta construcción como símbolo de su grandeza. Y en cierto modo lo consiguieron, porque todavía hoy hablamos de Carlos III y de sus sucesores cuando contamos la historia de Caserta. Pero su recuerdo es cada vez más difuso, más académico, más desprovisto de emoción. Son figuras de un pasado lejano, nombres en libros de historia, retratos en museos que la mayoría de los visitantes mira sin detenerse demasiado. En cambio, las piedras que tallaron aquellos trabajadores anónimos siguen siendo perfectamente tangibles, perfectamente presentes. Podemos tocarlas, podemos ver las marcas que las herramientas dejaron en su superficie, podemos admirar la precisión con que fueron colocadas una junto a otra. En cierto sentido, los trabajadores están más presentes en Caserta que los propios reyes, aunque su presencia sea invisible, aunque nadie sepa sus nombres, aunque ninguna placa les rinda homenaje. Esto no pretende ser una reflexión moralista sobre la injusticia del olvido. Es simplemente una observación sobre cómo funciona la memoria, sobre qué se conserva y qué se pierde, sobre la diferencia entre la fama que buscamos y el legado que realmente dejamos. Los reyes buscaban la inmortalidad a través de la grandeza y consiguieron una inmortalidad parcial, limitada, cada vez más erosionada por el paso del tiempo. Los trabajadores no buscaban nada excepto sobrevivir, y sin embargo dejaron un legado físico que sigue siendo tan sólido como el primer día. Quizás hay algo reconfortante en esta idea. Quizás sugiere que el valor de una vida no se mide por la fama que alcanza, sino por lo que construye, por lo que deja detrás, por la huella que imprime en el mundo, aunque nadie la reconozca como suya. Los trabajadores de Caserta no aparecerán nunca en los libros de historia, pero cada vez que un visitante admira la belleza de este lugar, está admirando también, aunque no lo sepa, el resultado de su esfuerzo. Los jardines tienen un ritmo propio que solo se percibe cuando se recorren sin prisa, cuando uno se deja llevar por los caminos sin seguir ningún itinerario prefijado, cuando permite que los pies vayan donde quieran sin la presión de tener que ver todo en un tiempo limitado. Es entonces cuando el lugar revela sus secretos más sutiles, cuando las perspectivas cambian según el ángulo de la luz, cuando los sonidos del agua y del viento entre los árboles crean una atmósfera que las fotografías nunca pueden capturar. El jardín italiano, con sus setos geométricos y sus fuentes alineadas, representa una visión del mundo muy específica. Es la naturaleza sometida a la razón, el caos vegetal domado por la voluntad humana, el triunfo del orden sobre la espontaneidad. Cada planta está donde debe estar, cada camino sigue líneas precisas, cada elemento contribuye a un efecto visual calculado hasta el último detalle. Es hermoso, sin duda, pero es una belleza que puede resultar agotadora
que exige del espectador una admiración constante, que no deja espacio para el descanso ni para la sorpresa. El jardín inglés, añadido posteriormente por María Carolina de Austria, ofrece un contraste interesante. Aquí la naturaleza aparece más libre, más caprichosa, más cercana a lo que encontraríamos en un bosque real, aunque todo siga siendo, en última instancia, artificialmente diseñado. Hay lagos con cisnes, grutas artificiales, templos falsos que evocan una antigüedad inventada, senderos que serpentean sin destino aparente. Es una idea diferente de la belleza, más romántica, más emocional, menos racional que la del jardín italiano. Pasear por estos dos espacios es como recorrer dos épocas del pensamiento europeo. El barroco tardío de Carlos III, con su confianza en la razón y el orden, y el prerromanticismo de María Carolina, con su nostalgia por una naturaleza idealizada y su fascinación por las ruinas y lo pintoresco. Ambas visiones conviven en Caserta, a veces incómodamente, como capas geológicas que revelan los cambios de gusto y mentalidad que fueron sucediéndose a lo largo de las décadas. Y ambas visiones, hay que recordarlo, fueron posibles gracias al trabajo de jardineros que probablemente nunca se detuvieron a reflexionar sobre las diferencias filosóficas entre un estilo y otro. Para ellos, todo era simplemente trabajo. Podar setos o plantar árboles según patrones orgánicos, mantener fuentes o cuidar lagos artificiales, todo formaba parte de la misma rutina cotidiana de mantener vivo un jardín que exigía atención constante. Los jardines son quizás la parte del palacio donde más visible se hace el paso del tiempo y la falta de recursos. Un edificio puede mantenerse presentable con un esfuerzo relativamente limitado, siempre que no haya problemas estructurales graves. Pero un jardín de estas dimensiones requiere atención diaria, constante, ininterrumpida. Las plantas crecen aunque nadie las cuide. Las malas hierbas invaden los espacios vacíos. Los setos pierden su forma geométrica si no se podan regularmente. Los lagos se llenan de algas. Los caminos se deterioran bajo los efectos de la lluvia y las raíces. Y cuando los recursos no son suficientes, cuando el personal se reduce año tras año, cuando los presupuestos se recortan una y otra vez, el jardín empieza a mostrar signos de abandono que ninguna campaña de marketing puede disimular. No es que Caserta esté completamente abandonada, porque no lo está, pero cualquier visitante atento puede percibir las diferencias entre las zonas mejor mantenidas, que son las que aparecen en las fotografías oficiales, y las zonas donde la vegetación crece sin control, donde los bancos de piedra están cubiertos de musgo, donde el esplendor original se ha ido difuminando bajo el peso de los años y la falta de inversión. Hay algo profundamente melancólico en contemplar un jardín que fue diseñado para la perfección y que ahora lucha por sobrevivir con recursos insuficientes. No es tristeza exactamente, porque la belleza sigue estando ahí, quizás incluso más conmovedora por su fragilidad. Es más bien una especie de reflexión silenciosa sobre lo efímero de todas las cosas, sobre la ilusión de permanencia que tenemos cuando construimos algo pensado para durar eternamente. Carlos III imaginó estos jardines como un espectáculo que impresionaría a los siglos venideros. Y en cierto modo lo consiguieron, porque aquí seguimos, 270 años después, recorriéndolos y admirándolos. Pero el rey no podía prever que llegaría un momento en que no habría recursos suficientes para mantenerlos tal como él los había soñado. No podía imaginar que su dinastía desaparecería, que su reino dejaría de existir,
que su palacio se convertiría en patrimonio público, gestionado con presupuestos estatales siempre insuficientes. No podía saber que el futuro traería transformaciones tan profundas que harían imposible sostener su sueño en su forma original. Y sin embargo, aquí estamos. El jardín sigue existiendo, aunque ya no sea exactamente el mismo. Las fuentes siguen funcionando, aunque solo en determinados horarios. Las cascadas siguen cayendo desde las montañas, aunque el mantenimiento del acueducto sea cada vez más difícil. La vida continúa en este lugar, adaptándose como puede a circunstancias que nadie previó, encontrando formas de sobrevivir que habrían resultado incomprensibles para quienes lo crearon. Quizás esa sea la verdadera lección de Caserta, no la grandeza del poder real, que es lo que los constructores querían transmitir, sino la capacidad de adaptación, la persistencia de la belleza, incluso cuando las condiciones que la hicieron posible han desaparecido, la forma en que los lugares evolucionan más allá de las intenciones de quienes los crearon. El palacio ya no es lo que Carlos III imaginó, pero sigue siendo algo, sigue teniendo sentido, sigue ofreciendo experiencias valiosas a quienes lo visitan. Es una forma de existencia diferente, pero no por ello menos válida. Las tardes de verano en Caserta tienen una cualidad particular que los visitantes que llegan por la mañana y se marchan antes del mediodía nunca experimentan. Cuando el sol comienza a descender y las sombras se alargan sobre los jardines, cuando el calor intenso del día empieza a ceder, el lugar adquiere una atmósfera diferente. La luz se vuelve más dorada, más suave, más propicia para la contemplación. Los turistas se van dispersando y quedan solo aquellos que han decidido tomarse el tiempo necesario para absorber realmente el espíritu del lugar. Es en esos momentos cuando resulta más fácil imaginar cómo debía ser la vida aquí cuando el palacio estaba habitado. No la vida oficial de los banquetes y las ceremonias, sino la vida cotidiana, los momentos de calma entre los acontecimientos importantes. Los reyes y sus familias también debían tener momentos así, horas tranquilas en las que simplemente paseaban por los jardines sin ningún propósito particular, disfrutando del frescor de la tarde, escuchando el sonido del agua en las fuentes, contemplando cómo la luz cambiaba sobre las fachadas del palacio. La historia tiende a recordar los grandes acontecimientos, las decisiones trascendentales, los momentos de crisis y transformación. Pero la mayor parte de la vida, incluso para los reyes, transcurre en esos espacios intermedios, en las horas aparentemente insignificantes que no dejan huella en los documentos oficiales. Las conversaciones casuales mientras se pasea, los pensamientos que cruzan la mente cuando se contempla un paisaje hermoso, los momentos de soledad en medio de palacios llenos de gente. Todo eso también formó parte de la historia de Caserta, aunque nunca lo sabremos con certeza porque nadie consideró importante registrarlo. Los niños reales que crecieron aquí debieron conocer estos jardines como quien conoce su propio hogar, con esa familiaridad que borra la capacidad de asombro. Para ellos, las fuentes monumentales y las perspectivas infinitas no eran maravillas arquitectónicas, sino simplemente el lugar donde jugaban, donde se escondían de sus tutores, donde corrían sin destino, como hacen todos los niños del mundo. Es extraño pensar que para algunos seres humanos este lugar fue simplemente su casa, tan normal y tan aburrida a veces como cualquier otra casa puede serlo para quienes viven en ella. Fernando IV,
que heredó el trono siendo un niño de 8 años, creció rodeado de esta grandeza. Los cronistas de la época lo describen como un joven poco interesado en los asuntos de Estado, más aficionado a la caza y a los placeres simples que a las complejidades de la política. Quizás toda esta magnificencia que lo rodeaba terminó resultándole indiferente, como suele ocurrir con aquello que siempre hemos tenido y que por tanto no sabemos valorar. O quizás simplemente era un hombre con gustos más sencillos, atrapado en un papel que no había elegido, rodeado de un lujo que no le interesaba, obligado a habitar espacios diseñados para impresionar a otros, pero que a él probablemente le resultaban fríos y excesivos. Su esposa, María Carolina, en cambio, parece haber disfrutado genuinamente de Caserta y haber dejado su huella personal en el lugar. El jardín inglés que ella promovió es testimonio de una sensibilidad diferente, de un deseo de crear espacios más íntimos dentro de la grandiosidad general, de introducir elementos de moda europea en un entorno que quizás le resultaba demasiado provinciano. María Carolina era hermana de María Antonieta, había crecido en la corte de Viena y probablemente veía Nápoles y su palacio como algo a mejorar, a refinar, a acercar a los estándares de las grandes cortes del norte. Los matrimonios reales de la época rara vez tenían que ver con el amor o la compatibilidad personal. Eran alianzas políticas, acuerdos entre familias poderosas, intercambios de influencia disfrazados de ceremonias nupciales. Fernando y María Carolina probablemente se conocieron apenas unos días antes de casarse y tuvieron que construir algo parecido a una vida compartida dentro de estos muros monumentales, rodeados de cortesanos que observaban cada uno de sus movimientos. No debió ser fácil para ninguno de los dos, aunque las crónicas oficiales solo registren los nacimientos de sus numerosos hijos y los eventos públicos en los que participaron juntos. El palacio fue testigo de todo eso, de las alegrías y las tensiones de esa pareja tan dispareja, de los nacimientos y las muertes, porque varios de sus hijos murieron siendo niños, como era tristemente común en aquella época, de las discusiones políticas cuando la Revolución Francesa estalló y María Carolina se obsesionó con combatir las ideas que habían matado a su hermana, de las huidas precipitadas cuando los enemigos se acercaban demasiado, de los retornos triunfales y las nuevas caídas. Todo el drama de aquella época convulsa se desarrolló en parte entre estos muros, aunque hoy los visitantes caminen por los salones sin percibir el eco de aquellas pasiones. El siglo XIX fue especialmente turbulento para Caserta y para toda la región. Las guerras napoleónicas trajeron invasiones, cambios de régimen, saqueos y destrucciones. El palacio cambió de manos varias veces, ocupado alternativamente por franceses, austriacos, borbones restaurados, revolucionarios de diversas tendencias. Cada nuevo ocupante dejó su marca, a veces visible en forma de modificaciones arquitectónicas, a veces invisible en forma de objetos desaparecidos, obras de arte robadas, archivos perdidos para siempre. Cuando los Borbones regresaron definitivamente en 1815, encontraron un palacio que había envejecido prematuramente, que mostraba las cicatrices de años de abandono y conflicto. Fernando, que ahora reinaba sobre el recién creado Reino de las Dos Sicilias, era ya un hombre mayor, cansado, desconfiado de todo. Su hijo Francisco primero continuó la tradición familiar de usar Caserta como residencia de verano, pero sin la energía ni los recursos para devolverle su antiguo esplendor. Y luego vino Fernando II,
al que los napolitanos llamaban Rebomba, por su represión de los levantamientos liberales. Un hombre conservador, hasta el extremo que veía enemigos en todas partes y que intentó mantener su reino aislado de los cambios que transformaban el resto de Europa. Bajo su reinado, Caserta vivió una especie de crepúsculo prolongado, manteniendo las formas del pasado, mientras el mundo exterior cambiaba irreversiblemente. El ferrocarril llegó a Nápoles, las fábricas comenzaron a surgir en el norte de Italia, las ideas nacionalistas ganaban fuerza, y mientras tanto, el rey seguía paseando por los jardines de su palacio como si nada de eso existiera. El final llegó rápido cuando llegó. En 1860, en apenas unos meses, todo el edificio político que los Borbones habían construido durante más de un siglo se derrumbó. Garibaldi y sus camisas rojas barrieron al ejército borbónico. Francisco II, el último rey, huyó de Nápoles sin apenas oponer resistencia. Y el palacio de Caserta se quedó sin propósito, como un decorado de teatro cuando la función ha terminado y los actores se han marchado. Los Saboya, la nueva familia real de Italia, nunca llegaron a sentir Caserta como propio. Era demasiado grande, demasiado lejano, demasiado asociado a una dinastía derrotada. Lo visitaron ocasionalmente, lo usaron cuando las circunstancias lo requerían, pero nunca invirtieron en él el afecto ni los recursos que habrían sido necesarios para mantenerlo en su estado original. Década tras década, el palacio fue languideciendo, perdiendo personal, cerrando alas enteras, dejando que los jardines crecieran con menor cuidado. El siglo XX trajo usos que ningún arquitecto barroco podría haber imaginado. Hospital de guerra, cuartel general aliado, escenario de la rendición alemana, sede de la Academia Militar, museo público. Cada uno de estos usos dejó su propia huella, adaptó los espacios a necesidades completamente diferentes de aquellas para las que fueron diseñados, añadió capas de historia sobre la historia original. Y aquí estamos ahora, en el siglo XXI, intentando dar sentido a todo este legado. El palacio sigue en pie, sigue recibiendo visitantes, sigue siendo oficialmente uno de los monumentos más importantes de Italia. Pero también sigue enfrentando los mismos problemas de siempre, amplificados por décadas de infrafinanciación crónica. Los informes de los expertos hablan de intervenciones urgentes que no se realizan, de deterioros que avanzan más rápido de lo que se reparan, de un patrimonio en riesgo que requeriría inversiones millonarias para ser adecuadamente conservado. No es un problema exclusivo de Caserta. En toda Italia, en toda Europa, el patrimonio histórico compite por recursos con necesidades más inmediatas. Los hospitales, las escuelas, las pensiones, todo eso parece más urgente que restaurar frescos o reparar fuentes barrocas. Y probablemente lo sea, en términos estrictamente prácticos. Pero hay algo que se pierde cuando dejamos que nuestro patrimonio se deteriore, algo que no se mide en términos económicos, pero que forma parte de lo que somos como sociedad. Los palacios como Caserta son más que edificios bonitos. Son testimonios físicos de cómo vivían las sociedades del pasado, de lo que valoraban, de cómo organizaban el poder y la riqueza. Son documentos tridimensionales que podemos recorrer y tocar, que nos conectan con épocas que de otra manera solo conoceríamos a través de textos y grabados. Perderlos o dejarlos deteriorarse hasta hacerlos irreconocibles sería como arrancar páginas de un libro que nadie más podrá leer. Pero quizás hay otra forma de mirar la situación. Quizás el deterioro parcial de Caserta no sea solo una tragedia, sino también una oportunidad. Una oportunidad para reflexionar
sobre qué tipo de patrimonio queremos conservar y cómo. Una oportunidad para preguntarnos si tiene sentido mantener artificialmente un estado de perfección que nunca fue del todo real. Una oportunidad para aceptar que los lugares, como las personas, envejecen, cambian, se transforman, y que esa transformación también forma parte de su historia. El palacio de Caserta del siglo XXI no es el mismo que el del siglo XVIII, y probablemente nunca podrá volver a serlo. Pero eso no significa que haya perdido todo su valor. Significa simplemente que su valor ha cambiado, que ahora nos ofrece algo diferente de lo que ofrecía originalmente. Nos ofrece la posibilidad de ver el pasado y el presente superpuestos, de contemplar la grandeza y la decadencia en el mismo espacio, de reflexionar sobre el paso del tiempo de una manera que los palacios perfectamente restaurados no permiten. Hay una belleza particular en las cosas imperfectas, en los lugares que muestran las marcas del tiempo, en las superficies que no han sido pulidas hasta borrar toda huella de uso. Es una belleza diferente de la que Carlos III buscaba, pero no por ello menos válida, quizás incluso más honesta, porque no pretende engañarnos, haciéndonos creer que el pasado puede ser recuperado intacto. Cuando caminamos hoy por los salones de Caserta, cuando paseamos por sus jardines, cuando contemplamos sus fuentes funcionando a medias, estamos viendo algo que ningún visitante del siglo XVIII pudo ver. Estamos viendo el tiempo depositado sobre las cosas, la acumulación de siglos, la suma de todos los usos y todos los abandonos que este lugar ha experimentado. Es una experiencia diferente, pero no inferior. Es simplemente la experiencia que nuestra época nos permite tener. Las casas sobreviven a las personas que las habitan. Esta es quizás la verdad más simple y más profunda que lugares como Caserta nos recuerdan. Carlos III murió hace más de 230 años. Sus hijos y nietos murieron hace más de un siglo. Toda la dinastía que construyó este palacio ha desaparecido, dispersa por exilios y matrimonios, reducida a unas pocas ramas que ya no tienen ningún poder ni apenas recuerdan su conexión con Nápoles. Y sin embargo, el palacio sigue aquí. Los trabajadores que tallaron sus piedras murieron hace tanto tiempo que no queda ni el polvo de sus huesos. Los jardineros que cuidaron sus primeros setos, los cocineros que prepararon los primeros banquetes, los sirvientes que limpiaron las primeras habitaciones, todos desaparecieron sin dejar rastro. Pero el resultado de su trabajo sigue siendo visible, sigue siendo tangible, sigue siendo parte del mundo de los vivos. Hay algo consolador en esta persistencia de las cosas frente a la fragilidad de las personas. Y también algo inquietante, porque nos recuerda nuestra propia mortalidad, nuestra propia insignificancia frente a la duración de las piedras. Pero quizás la lección no sea la insignificancia, sino la continuidad. Quizás lo que Caserta nos dice es que formamos parte de algo más grande que nosotros mismos, que nuestras vidas individuales son eslabones de una cadena que nos precede y que continuará después de nosotros. Los que hoy visitamos este lugar somos también parte de su historia, aunque sea una parte mínima, casi imperceptible. Nuestros pasos se suman a los millones de pasos que han recorrido estos suelos. Nuestras miradas se añaden a las miradas de generaciones de visitantes. Nuestra presencia, por fugaz que sea, deja una huella invisible en el tejido de este espacio. Y cuando nos marchemos, el palacio seguirá aquí, esperando a los próximos visitantes, acumulando más historia, transformándose lentamente bajo el peso del tiempo.
Esto no es el final de la historia del Palacio de Caserta. Es simplemente el punto donde nuestra narración se detiene, consciente de que la historia real continúa, de que mañana habrá nuevos visitantes, nuevas restauraciones quizás, nuevos deterioros probablemente, nuevos usos que ahora no podemos imaginar. Los lugares vivos no tienen finales, solo transiciones. Lo que sí podemos hacer es agradecer la oportunidad de haber conocido este lugar, aunque sea solo a través de palabras. Agradecer a quienes lo construyeron, con todos los matices que esa gratitud implica. Agradecer a quienes lo han mantenido vivo durante casi 3 siglos. Y agradecer a la propia persistencia de las piedras, que nos permiten seguir contemplando algo de aquella época lejana que de otra manera habría desaparecido por completo. El Palacio de Caserta no fue un monstruo ni una víctima. Fue el resultado de una época, de una forma de entender el poder, la riqueza y el legado que hoy nos resulta ajena, pero que también forma parte de nuestra historia colectiva. Entender ese pasado, con todas sus luces y todas sus sombras, es parte de lo que significa ser herederos de una civilización que ha construido tanto y que ha destruido tanto, que ha creado belleza a costa de sufrimiento y que ha dejado testimonios que todavía hoy nos interpelan. Las casas sobreviven a las personas, y quizás por eso nos fascinan tanto, porque nos recuerdan lo efímero que es todo lo demás, porque nos ofrecen una ilusión de permanencia en un mundo donde todo cambia constantemente, porque nos permiten imaginar vidas que ya no existen y futuros que todavía no han llegado, porque son, en definitiva, espejos donde contemplamos no solo el pasado, sino también nuestras propias preguntas sobre el sentido de construir, de habitar, de dejar huella. Gracias por haber acompañado este recorrido por la historia del Palacio de Caserta, el gigante olvidado de Europa. Gracias por la paciencia de escuchar una narración que no buscaba respuestas fáciles, sino preguntas honestas. Gracias por la disposición a mirar el pasado con ojos que no juzgan, pero tampoco ignoran.